Radio San Gabriel Digital. Panaya asesina que pataron atapta patunca provincias tocanacana a Radio San Gabriel istasip carácter redes sociales hayuxatoxa miau intasinip carácter manakaron atapta anchita pacharoja gilata cuyacanacampi aruskip añataki han arst asirinakan arst asip jañapataki hanukaja la hora del pensamiento asesina del líder ayuka wakist awiwa humanakampi y hasta chica esta citaraki pescap upachkama dialogando con los hermanos campesinos ayuka wakist atarakiwa hilat kuyakana kun hamakis heqat asisipta pachas kun hamakisa gichuroja arunt uñani kaisa provincia Los Andes kumana marcaro kamisaki hilat kuyakanaka San Isidro el labrador ayukaro am asisin qena kuykunt awayap kharak satoqen hasta lágrimas de Coana, ¿no? Asquiva. Hilata Modesto, Jupaba Ekaistana Catamaroja, Pajayast, Alajpacha, Ukihakarusarant, Abajaraki, Hilata Modesto, y lágrimas de Coana, Hayukamay. Ukat Harunt Araquiñani, Cauquiteja Sarjaway, Juparusa, Alejandro Mamani, Chichipisi, Consulasta, Cauquín Sarnacaskta, y su pas. Comarakiwa ex alcalde Kaisapucarani Marcan, wale pone irpart awarakina jupas arunt atarakiwa, ¿no? Hay kamata arunt atapta kaukanakan haya kamtocht awinakan pichikaist asiwayapchita, ¿no? San Isidro kayukaram asina humanakawa arunt atapta hilat kuliakanak. Sábado, domingo runakaja y hasta wale pone tocht asiwayapje yoko, ¿no? Hay uxatoquena Askipana, Moreno Kakeri tokont oyap panakaja y hasta Masuroja, Diana Hayukampi Sarant oyap Harakitana, Kaisa Desaguadero Marcana, Desaguadero Marcaru Sarunt Añani, Perú, Bolivia, Hayukame Toktas Wayap Harak, Hayukan Tokt Escarakin, Chekar Cupiro, el Tilín, Sasinaya, Cauquiteja,
Milquito, Gisa, Milton Tarque, por eso era Tañan Jupauxa, Toquen Walipuni, Moreno, Tinco, Diablada, Guayños, Taqueconucan, Jalint, Ascana, Gilat, Cuyacanaka, ¿no? Así que hay como ata, Toqtabinacasut, y provincias Toqanacan. Hichahachu, que hago marcan, Jawalipuni, Wakt es Jaraki, Señor Jesús del gran poder, Hayukatakiraki, ¿no? Hayukatakiwa. Naira Pachaja, Trinidad, Hayukamarakinay, Trinidad, Pistas Kunuro, Jaraki. Sasin, Achachila, Huchanakas, Amtaptasin. Niawa, acá si están en Airiri, sábado, junio, Paxinkiwa, Sasin, Wasapjaraki, gran poder, Hayukatakiha, Walipuni, ensayos, prácticas, Kuanakam, Sanantasipki, Maimaya, fraternidades, Ukanaka. Hayukamata, Gilat, Kuyakanaka, Aruntasiñani, Hijay Puncasin. Ñas akan Karakia, Arhat Iria kan Sapa lunes, Urnaka Purt Aniponi, lunes Urnaka Aruskip Atamaito Kanaka, Kamaimai Kanaka Taikilat Kuyakanaka. Kalkiwa Dr. Alfredo Condori Guzmán, Jupan Pepinio Aruskip At Nairakata, ¿no? Jupan Pepinio Aruskip Añani, Ukaroja Yaka Tumtirinaka Sutant Oyap, Jupanakampisa Aruskip Ascañani Ujilat Kuyakana. Kawasti maki katok tanyani pacar atip kenyata pacak maki hay saran tarak cek hilat kuliakanaka cints nak askis pa yas tukat arus isksnaya no hilat kuliakanaka karha isksnau arun peha cahane pacar cint anya maket mai sarek sariu ke muy turek muy tía. Kawasti arus kip tanyani doctor Alfredo, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Hermano Freddy, buenas tardes y también saludar a todos los radioescuchas que nos escuchan en los diferentes departamentos, también en las diferentes provincias de La Paz. Pues hoy vamos a tocar un tema que es un poco delicado de materia penal, ¿no? Que son medidas cautelares, todo eso, pues estamos para poder desarrollar de acuerdo al tiempo que tengamos. Muy bien, doctor, entonces vamos a tratar lo que es medidas cautelares, ¿no? Bueno, doctor, para empezar, ¿qué son las medidas cautelares? Bueno, todos hemos escuchado medidas cautelares, que se van a llevar la audiencia de medidas cautelares, todos hemos escuchado en materia penal, ¿no? Está relacionado directamente con materia penal. Obviamente medidas cautelares se refieren, pues es un concepto jurídico donde manifiestan de que medidas cautelares son pues la precaución a aquellas personas que están sindicados, pues pongan a un buen recaudo para poder entenderlo, ¿no? O que aquella persona que esté al llamado de la autoridad correspondiente a las medidas cautelares, que esté al llamado de la autoridad, así para evitar que haya pues, peligro de fuga, peligro de reincidencia, pueden obstaculizar en la investigación, obviamente pueden investigar en los testigos, todo eso dentro de las medidas cautelares. El último es pues la detención preventiva. Entonces la finalidad tiene pues medidas cautelares es pues para que el obligado, no para que el sindicado, el acusado o el imputado esté al momento del llamado de la autoridad correspondiente y que la investigación se lleve pues sin obstaculizaciones, sin peligro de fuga, todo eso. A eso se refiere pues medidas cautelares. Bueno, doctor, a todo esto, por ejemplo, ¿no? Sobre las medidas cautelares, ¿en cuántos se clasifican las medidas cautelares? Medidas cautelares obviamente son dos, ¿no? Medidas cautelares de carácter personal, eso es lo que estamos hablando, es medidas cautelares de carácter personal. Exacto, hay medidas cautelares de carácter personal. ¿Cuáles son dentro de esas medidas cautelares? Ahí estamos, detención domiciliaria con trabajo, o firmar todos los lunes o cada fin de semana en la autoridad que ellos indican, marcado biométrico en Ministerio Público, ellos ya lo ven, ¿no? No comunicarse con ciertas personas, no ingerir bebidas alcohólicas, no conducir vehículo o no transitar, frecuentar en donde habita la víctima. En eso. El último de los casos en medidas cautelares es la detención preventiva, pero es el último, y la detención preventiva pues no se aplica en todos los delitos. Hay pues requisitos para la detención preventiva, ¿no? Hay ciertos delitos que no requieren pues la detención preventiva, por mucho que haga el petitorio, obviamente no va a proceder eso. Es para ciertos delitos nomás es la detención preventiva. Ya, detención preventiva. Y el otro que habíamos hablado, ¿no? Obviamente, ese es de carácter personal. Personal, ¿no? Las medidas cautelares de carácter personal. ¿no? Perdón, doctor, que lo interrumpa. Este individuo, el señor que es con medidas cautelares, como tú decías, de la casa,
puede ir a firmar, ¿no es cierto? Así es. ¿No? Esto, puede ser un determinado fecha o día, ¿no? Eso es dependiendo de cómo valora el juez de instrucción. Es competencia de juez de instrucción o juez de sentencia en delitos de acción privada. Es dependiendo de ellos. Ellos hacen la valoración correspondiente. Ellos hacen la valoración correspondiente conforme a los elementos de convicción. Ellos lo ven, entonces ellos lo indican. Pues por ahí todos los lunes puede decir el marcado, el cuaderno de firmas en juzgado de instrucción o biométrico en Ministerio Público. Ellos lo manifiestan. Esto es por relación a medidas de carácter personal. ¿Y qué tiempo es, doctor, esto? O puede ser por vida, ¿no? Que va firmando todos los, digamos, los lunes. Obviamente, los viernes, esto no hay una fecha de detención, detención domiciliaria. Obviamente no hay una fecha que estipula en la norma, ¿no? Más o menos se aplica a los 6 meses, no, pero no especifica como en la detención preventiva. Pero la detención preventiva sí tiene que tener un tiempo de duración específico en la norma o en la resolución de la detención preventiva. 3 meses, entonces al dictar se va a llevar entonces 3 meses y ya dictan pues para que se lleve la audiencia, pero no para emitir su mandamiento de libertad, sino más bien para ver su situación jurídica. En detención preventiva sí existen los plazos establecidos. Ellos tienen que hacer petitorio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que en ese tiempo se tiene que realizar las investigaciones correspondientes. Me refiero, ahí podrán realizar pues declaración testifical, inspección técnica ocular, reconstrucción, posiblemente pues hagan, aparte de eso, pericias, todo eso, ¿no? Para recolectar todo eso en medidas cautelares de carácter personal. Y ahora hay otro, ¿no? El otro es medidas cautelares de carácter real. Medidas cautelares de carácter real. Pero ¿cuál es la finalidad? Medidas cautelares de carácter real. Entonces es pues cuando hay una demanda, obviamente existe un daño civil. Hay un daño civil, en otras palabras, hay un daño económico. Entonces para reparar eso, inmediatamente pueden pedir a aquellas personas medidas de carácter real, o sea, anotación preventiva de todos los bienes que corresponden. ¿Para qué? Con la anotación preventiva, obviamente que está a resguardo, para que puedan hacer la reparación del daño civil correspondiente, ¿no? Obviamente cuando hay una demanda hay pues un daño económico, obviamente ahí pues tienen que pagar. Entonces para esa finalidad entonces medidas cautelares de carácter real. Bueno, doctor, son ya dos, ¿no? Medidas cautelares personales y medidas cautelares reales, ¿no es cierto? De carácter real. De carácter real. En todo esto, doctor, ¿cuántas clases de aprehensión existen? Bueno, aprehensión, obviamente muchas veces hemos escuchado, ¿no? Aprehensiones que lo han aprendido. Lo han aprendido de tal lugar, dicen. Obviamente hay, en realidad hay medidas de aprehensión por la Fiscalía. Ya. La Fiscalía puede hacer su apremio correspondiente en aquellos delitos de 2 años o más, dicen, ¿no? Pero no para la detención preventiva, es otro tiempo para eso, obviamente. Entonces está facultado para poder realizar la aprehensión correspondiente la Fiscalía. Así lo manifiesta el artículo 226. Y entonces el artículo 227 manifiesta también, policía igual puede hacer la aprehensión correspondiente. Posiblemente hay, pues, cuando hay delitos de flagrancia, no van a requerir todavía coger ese rato y mandamiento de apremio, no, inmediatamente tiene que haber una aprehensión, pero en delitos de flagrancia. ¿Qué significa delitos de flagrancia? Es cuando aquella persona, el sindicado, es sorprendido en el momento de realizar el delito correspondiente o es perseguido de inmediato. Entonces a eso se refiere de flagrancia. Flagrancia, es como decirte, en un determinado hogar, ¿no? En una casa, el ladrón se entra a robar. A robar. Y lo pescan dentro de la casa. Exacto, ¿no? Eso es delito flagrante, porque lo están encontrando de forma flagrante. O después de inmediato escapándose, a eso manifiesta eso. Y el otro es, pues eso es un delito de flagrancia que puede tener policía, no estamos hablando de policía, también puede ser, pues, puede apremiar cuando existe un mandamiento de ejecución penal, mandamiento de apremio, entonces obviamente tiene, o cuando se ha fugado de la cárcel, entonces pues tiene esas facultades conforme al artículo 296 la policía. Y el otro es aprehensión por particular, si el artículo 229 así nos manifiesta. Cualquiera persona está facultado para poder hacer la aprehensión correspondiente. En delitos flagrancia, eso también pueden realizar cualquiera persona puede realizar, pero ¿cuál es la finalidad? Para que ese sujeto, para que ese sindicado no se dé a la fuga. Obviamente tienen que, una vez apremiado, obviamente tienen que llevar ante la autoridad correspondiente, ya sea ante la policía o ante la Fiscalía, pero están
facultados, la norma les faculta para que puedan realizar apremio, por el artículo 229 dice, apremio por personas particulares. Entonces la norma les faculta para que puedan realizar, y es más todavía, todos esos elementos de comisión, esas pruebas que todavía, esas pruebas que se utilizan en juicio oral, pero en etapa preparatoria se utiliza elementos de comisión, puede ser recolectado e inmediatamente llevar a entregar a la autoridad correspondiente. En el caso de que sea la policía, pues, se lo tiene que dar a conocer, y entonces policía dentro de las 8 horas correspondientes tiene que dar a conocer al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, una vez aprendido, ninguno de ellos pueden dar la libertad correspondiente. No, la norma no les faculta, no pueden realizar, porque el artículo 228 dice que no pueden realizar. Siempre van a poder realizar o pueden pedir el mandamiento de libertad, es con competencia de juez de instrucción. Juez de instrucción lo determina si va a haber detención preventiva o va a haber mandamiento de libertad. Entonces, una vez aprendido, la Fiscalía tiene la obligación de hacerle conocer a juez de instrucción para ver su situación jurídica. No, doctor, por ejemplo, en esto del flagrancia, como dice usted, doctor, hay muchas personas, por ejemplo, agarran, ¿no?, a un ladrón, digamos, ¿no? Siempre en las zonas aledañas acá en el Alto, es lo que hacen, ¿no? Así es. Lo agarran, a veces en la justicia comunitaria, como se dice, ¿no? Lo desvisten, lo chicotean, todo eso, ¿no? Pero casi no lo entregan a la policía, sino que la policía viene y lo detiene al infractor. Pero también lo detienen a las personas. Obviamente ya tienen miedo de decir, ¿no?, que lo están entregando ellos, ¿no? Obviamente el artículo 28 del Código de Procedimiento Penal manifiesta, ¿no?, justicia comunitaria. Ellos pueden resolver todas esas situaciones conforme a su ley y conforme a sus usos y costumbres. La norma manifiesta, pero también la norma manifiesta siempre y cuando no tengan ese procedimiento contrario a la Constitución Política del Estado. Todo pueden realizar a sus usos y costumbres conforme. Hay que entender que cada pueblo tiene sus usos y costumbres de forma diferente. Entonces, ahora, con relación a lo que estamos manifestando, justicia comunitaria, ellos pues hacen su justicia con propia mano, y por la Constitución Política del Estado no está permitido. Nadie puede hacer justicia. Para algo hay pues órganos directamente encargados para hacer la justicia correspondiente, para impartir la justicia, pero las personas no pueden pues hacer justicia con propia mano, porque la norma les faculta. Obviamente ellos están facultados, pero no así para poder realizar la justicia con sus propias manos. Se ha visto, muchas veces se ha visto, o sea, hasta muchas veces pues ha habido ahorcamiento, han quemado todo eso, obviamente. Muchas veces también eso les hace pasar, porque cuando uno desconfía de nuestro ordenamiento jurídico, o más de las autoridades correspondientes. ¿Cuántas veces hemos escuchado la corrupción de las autoridades fiscales en la cárcel, juez de instrucción en la cárcel, hay juez de ejecución penal? Con el caso de Choque que hemos visto, cuántos jueces han entrado, obviamente a desconfianza de eso, obviamente pues muchos desconfían ya, entonces muchas veces desconocen la norma, muchas veces quieren hacer justicia por su propia mano, pero sí, eso está penado, pero no pueden realizar eso, estarían cometiendo un delito. Entonces la función de las personas, en el caso de poder encontrar y con apreamiento particulares conforme al artículo 229, tienen la obligación, una vez aprendido, dar a conocer y entregar a la autoridad competente, ya sea policía o ya sea la fiscalía. Bueno, doctor, a todo esto, por ejemplo, lo que es la aprehensión, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de la detención preventiva, doctor? Bueno, los requisitos de la detención preventiva habíamos indicado de que medidas cautelares, el último es la detención preventiva. La detención preventiva, el artículo 233 manifiesta bien claro, los requisitos ponen peligro de fuga, peligro de obstaculización y peligro de reincidencia. Esos son los requisitos. Obviamente dentro de esos artículos manifiesta pues aquellas personas que tienen que ver con los requisitos correspondientes, obviamente, ¿no? Que él sí hay indicios correspondientes para poder pues hacer mandamiento de la detención preventiva. Obviamente peligro de fuga, que el sindicado hay ciertas evidencias de que no va a estar, o va a obstaculizar, o va a manipular, o va a obstaculizar con los testigos, con los peritos correspondientes, pero eso tiene que ser demostrado, o posiblemente también sea peligro de reincidencia. ¿Qué significa peligro de reincidencia?
al que le están pidiendo la detención preventiva tenga una sentencia ejecutoriada después de haber cumplido menos de 5 años. Dentro de los 5 años comete otro delito, entonces peligro de reincidencia. Entonces esos son los requisitos correspondientes. También pues muchas veces ponen el riesgo a la vida de la víctima, no solo de la víctima, también ponen pues el riesgo de la sociedad. Es lo que pasa hoy en día, ¿no? Por ejemplo, salen de la cárcel, ya no sé con qué determinación, pero salen y lo vuelven a cometer el mismo error, ¿no? En muchos y casos son capturados de nuevo, ¿no? En muchos casos se ha visto, obviamente muchas veces pasa en eso, obviamente por eso la detención preventiva simplemente es en el delito de acción pública y no así en delitos de acción privada. Obviamente uno por amenaza, estamos hablando por difamación, calumnia, injuria, por esos delitos no va a ir porque son delitos menores, pero en delitos mayores obviamente juez de sentencia, tribunal de sentencia es la que atienda, ¿no? En delitos de acción privada es directamente encargado juez de sentencia, pero en aquellos delitos que tienen mayor relevancia, entonces directamente son encargados pues el tribunal de sentencia, donde está constituido por 3 jueces correspondientes. Ya. Así es. Son 3. 3 jueces correspondientes, uno tiene que ser pues como presidenta del caso, obviamente son los 3 jueces técnicos, obviamente en eso consiste, por eso mismo dice el nombre mismo, tribunal de sentencia. Bueno, doctor, ¿no? Sobre las medidas cautelares, de las sustitutivas, lo que estamos tratando, las medidas sustitutivas a la detención preventiva, ¿cuáles serían? El artículo 240 del Código Procedimiento Penal, bueno, eso ya ha sido, pues ya no está, ya ha sido abrogado, ya no está en vigencia eso. Ya no está en vigencia, pero obviamente antes había, ¿no? Pero ahora ya no existe eso. Ya no existe, es abrogado, obviamente también, por eso ya ha habido modificaciones con la 1173 que ha traído mayores modificaciones, hubo después, pero mayores modificaciones que ha traído ha sido pues la ley 1173. Actualmente el artículo 240 dice, no, medidas sustitutivas de la detención preventiva, ya ha sido modificado y por lo cual ya no causa efecto jurídico dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ya, doctor, entonces con la ley 1163, dice, ¿no? 1173. Y con esa ley mismo en la detención preventiva también se ha modificado. Aquellas personas antes entraban, o sea, sin un tiempo determinado. Ustedes han debido escuchar, ya están 6 meses, no saben ni cuándo va a salir, obviamente. No hay sentencia todavía. No, obviamente. Ahora, para la detención preventiva ya pues va con un plazo determinado, 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses, obviamente ya también ha traído la modificación correspondiente a aquellas personas mayores de 65 no pueden ser con detención preventiva, no pueden ser aquellas personas con mayores de 65 años de edad, pero también ponen la norma una excepción, que pasa entonces si fuese violador, aquella persona que tiene 65 años, un asesino o homicidio, ¿qué pasa? Entonces pone la norma excepción. En estos casos, obviamente igual va a proceder, tenga 65 años, 70 años, obviamente va a proceder la detención preventiva. Aquellas personas contra la vida, contra la libertad sexual, contra el daño económico al Estado, la ley 1008, en esos casos va a proceder la detención preventiva. También la norma manifiesta la 1173, también la detención preventiva no va a corresponder, pero aquellas personas que tienen enfermedad terminal, ahí procede enfermedad terminal, pero eso tiene que ser certificado y acreditado con una certificación, no pueden ser pues, con meras presunciones. Imagínense, mira, yo tengo una enfermedad, creo que tengo una enfermedad, o un certificado falsificado que han utilizado médicos, que han dado, obviamente, eso no, obviamente tiene que ser acreditado por el IDIP, obviamente con eso, obviamente va a proceder. También aquellas personas, aquellas mamás que están embarazadas tampoco pueden entrar con la detención preventiva, pero poniendo la excepción, sí pueden entrar en aquellos delitos de libertad sexual, estamos hablando la ley 1008, daño económico al Estado, tienen que proceder. Sí o sí. Obviamente eso la norma manifiesta eso. Bueno, doctor, ha sido un placer conversar con usted, doctor, y a aquellas personas que quieren comunicarse, ¿o dónde le pueden visitar, doctor? Estamos en Cruce Viecha, en el edificio de la Fiscalía, ¿ya? No en el edificio juzgado, estamos en el edificio de la Fiscalía, planta baja, oficina número 25, la Fiscalía está en tercer, cuarto piso, ¿no? Nuestra oficina está en planta baja, oficina número 25, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de forma gratuita.
gratuita todas las consultas correspondientes. Obviamente, y es más todavía, nosotros hacemos las consultas, mi persona tiene todo, materia penal, también materia familiar y en materia civil. Materia familiar, ahí estamos hablando de liquidaciones, todo lo que corresponde. Ahí estamos hablando de asistencia familiar, divorcio, todo. Y en materia penal estamos hablando, pues, medidas cautelares, estamos hablando de la cesación, todo eso. Y en civil, acciones de reivindicación y usucapión. Al celular que nos pueden llamar es al número de celular 725-37-363, al teléfono 725-37-363, o también nos puede escribir por WhatsApp. Nosotros encantados lo vamos a recibir la llamada o el mensaje que nos envíen, que es el mismo número, 725-37-363, ¿no? Bueno, doctor, el próximo lunes también estaremos conversando, ¿no? Invitarles a toda la sociedad. El día lunes estaremos tocando temas legales a partir de las 4 de la tarde, hasta el día lunes. Bueno, hasta el día lunes, doctor. Hay kamata kilat kuyakanaka, doctor Alfredo Condori Guzmán, Jupan Peruskip Awaita, ¿no? Medidas cautelares, hay uxatoqueta. Curas medidas cautelares, ¿no? Hay uxasumpacha, Jupacanist Awaisto kilat kuyakanaka. Detenciones, sucatjas estanua, aprehensiones, catuntawinak, ¿no? Hay uxatoquenacata gilat kuyakanaka. Bueno, waliki gilata doctor, pasarán todo gilat kuyakanaka, hay ukamata, aruskip awaraktan. Humana casa y hasta así una pataja, así, pamnia un número, hakuinaka churane wayapharaktam, y hasta jukaro hausan abham gilat kuyakanaka, sachina, humana caro am abharaksma. Anchitora sana gilat kuyakanaka. Hay kamata aruskip awaitan chaksan karakio maini kuyakita aksankiwa veros. Hermana, muy buenas tardes. Bienvenida al programa. Muchas gracias más bien por el espacio. Nosotros vamos a hablar sobre la ley de marchas y bloqueos. Ya. Esto ha nacido en la Universidad Mayor de San Andrés. Somos de la Universidad Mayor de San Andrés. Cuando la UNSA, ¿no? Ajá. Ya. Somos de la carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Esto nació en las aulas de más que nada de la materia de administración. Somos una empresa construida en la universidad, se llama Admi Consultores 3 y 4, y lo que mayormente hacemos es buscar problemas de la sociedad, del país o del departamento, y tratamos de ponerle solución. En sí somos una empresa filantrópica. Eso quiere decir que no buscamos algo monetario ni nada, solamente ayudar. ¿Cómo se dice? Se me ha ido la palabra, ¿no? Fines de lucro, ¿no ven? Exacto, sin fines de lucro. Solamente esperamos ayudar y poner nuestro granito de arena, ¿no? Para poder ayudar a la sociedad. Ahora estamos con la ley de marchas y bloqueos. Esta ley consiste en que nosotros estamos con esto desde el 2018. Consiste en que las personas puedan informarse y puedan saber que no solamente pueden buscar sus objetivos marchando solamente, porque obviamente estamos en una situación en la que la paz más que nada y el alto siempre tiene bloqueos, tiene conflictos, y eso que provoca que muchas personas no puedan alcanzar sus trabajos, que muchos universitarios no puedan alcanzar a sus clases, incluso hay aumento de pasajes porque no hay autos. Entonces es una convulsión total en la sociedad, más que nada en la paz. Entonces nosotros lo que estamos trayendo con esta ley es el hecho de opciones para que las personas puedan protestar, diferentes tipos de opciones, y estamos buscando apoyo en muchas personas para que se informen de esto. Y mi compañero ahora le va a decir sobre qué tipos de estrategias hay, no los solamente tipos de estrategias frente a este marchas, ¿no? A ver, hermano, muy buenas tardes, ¿tu nombre? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Andrés Choquea Cinto. ¿Ya? Estamos viniendo desde la UMSA para brindarles un poquito más de esta propuesta de ley en contra de las marchas.
Y bueno, más que todo esto estamos sacando por el tema de que hay personas que viven día a día de sus trabajos, personas que salen a vender, y por este tipo de marchas, de bloqueos, entonces casi no pueden salir a vender o simplemente ya no tienen esos recursos necesarios para su familia. Entonces nosotros nos queremos basar en todo eso, englobando a toda la gente, a todas las personas, y ya poder sacar soluciones también a este conflicto. Como mi compañera lo decía, hay personas que no alcanzan sus trabajos o hay personas que no alcanzan sus estudios, entonces queremos promover esa ley para poder facilitarnos también la vida a nosotros, y así también para que no ocurra muchos incidentes como tal vez en las noticias se escucha de que hay jóvenes que han sido gasificados o golpeados sin haber estado en la protesta, solamente son víctimas. Entonces por eso más que todo traemos esta ley. No, porque hoy en día, por ejemplo, es la población lo que dice, ¿no? Si no marchamos, no hay solución de lo pedido que existe. Por tal motivo, ¿no? Siempre salen con marcha, de todo, de nada, como se dice, ¿no? Pero nosotros que somos transeúntes también decimos, no, las marchas en La Paz es constante, parece pan del día, ¿no? Y cómo se puede decir, ¿no? Bueno, frente a esto ustedes tienen una propuesta, ¿no es cierto, no? En esa propuesta hay como 20 opciones sobre protestar. En una de esas, por ejemplo, es no convulsionar todo el país, ¿no? Todo, sino solamente a la institución que se le está exigiendo. Bloquear no todo, sino algunas calles con horarios establecidos, ¿no? Eso para que no se pueda hacer saqueos, que muchas veces he escuchado aquí, quemar cosas o destrozar cosas. Otra opción sería salir con carteles, repartir volantes. Las redes sociales ayudan mucho ahora con esas cosas porque hay una injusticia y lo publicas y hay mucha gente que está de acuerdo. Eso también puede ayudar demasiado. Y nosotros hablamos sobre eso en la universidad, reclutamos personas, les hablamos sobre la ley, hacemos ejemplos. Otra opción también sería que cada vez que el semáforo se ponga en rojo, poder protestar, ¿no? Con carteles y demás, y que en cuanto el semáforo se ponga en verde, ya empezar a transitar, cosa que obviamente entendemos que hay muchas personas. Un ejemplo claro es sobre los ítems, ¿no? Aquí se habla mucho de los ítems, que hay muchas personas que quieren trabajar, que necesitan trabajo. Y entonces, obviamente se entiende, pero también se entiende de que muchas personas trabajan del día a día y en oficinas, ¿no? A ver, Andrés, no, por ejemplo, a veces decimos, ¿no? Como decía Ganderí, de protestar frente, digamos, magisterio, ¿no? Salen a protestar. Empezamos desde la Ceja del Alto, transitamos Collasuyo, todo eso, ¿no? Hasta llegar al mitin, que es el Ministerio de Educación. En este caso, la propuesta de ustedes es la marcha o el bloqueo frente al ministerio y nada más, no en otros lugares ni en otros sectores, ¿no es cierto? Exactamente. No, esa sería una de las propuestas. Sí, exactamente, a eso nos referimos, porque al momento de bajar incluso la autopista, o no sé, alguna vez también se ha visto, nos tapan el paso y ya no hay, ¿cómo se llama?, la circulación de las movilidades. Entonces, más que todo para eso nos vamos con esa ley, para que solamente vayan a ese lugar específico o en ese alrededor y no afecte a toda la ciudad. No, a ver, las personas o la juventud más que todo en este momento nos están escuchando, nos están viendo. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Que quieren ser parte de ustedes, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, actualmente tenemos una página en Facebook de ADMI Consultores 3 y 4. Y también tenemos una página en TikTok donde tal vez algunos compañeros se han esmerado también haciendo unos videos para que incluso puedan entender mucho mejor. Y igual nos pueden encontrar con ADMI Consultores 3 y 4. 3 y 4, sí. ¿No? Esto es en redes sociales. Sí, en redes sociales. Ya, 3 y 4, ¿no? Hay como gilat cuyacaná, kawain tabaco na como a mí consultores, ¿no? ADMI Consultores. A mí consultores 304. 3 y 4. 3 y 4, ¿no? 3 y 4 hayukaro, hayukan kasipkijo panaka gilat cuyacaná, panaka sumpacha, kana ist abjarakitam kun jamás exatoqueta, taque kanakaya, gilat cuyacaná. Bueno,
Te doy las gracias, Listo, gracias. Yanderí y Andrés, ¿no? Y en otra oportunidad pasa nomás por a ver cómo les ha ido, ¿no? La propuesta, ¿lo han aceptado la población o también lo pueden rechazar, ¿no es cierto? Exactamente. No, nos puedes comentar, ¿bueno? Ya, listo. ¿Listo? Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hay que matkilat cuya canaco en acá, pero es que ahora para caja más propuesta, ¿no? Más propuesta para no para aquí con una teja. Kama sapurusa bloqueo y bloqueo, marcha, cayuca que vas así, se voy a para aquí. Ucate que más propuesto. Hani, yan cachata, no, perjudicata, un jasip cañapataki, marca chirena cajilat cuyacanaka, ¿no? Asquiva, humanaka subsatoquetja amit apjaraki. Acá en Carquiva gilata Opchin, ¿no? Opchin Contreras, Kamisaki, jupa jefe técnico de salud, ahí está tocando aquí. Así que pues hay porque para gilata Kamisaki. Kamisaki gilata Freddy Pumane, un marat antisirata waitara. Waliki gilata, porta Newaitaja, que esa provincia Pacajes, Calacoto, Jayuxa Toqueta. Kunjama que esa provincia Pacajes, Toquena, Catasip gilata Cuyacanacaj, Kuna Wakt Winakasut gilata Opchin. Wali Spagarsma, gilata Freddy, acá, espacio mayor. Jurista, acá marca provincia Pacajes con el municipio Calacoto, Xaro Aruntañitac, primeramente en Arunta se va el mundo Gilata Freddy, Hiliri, Mamá Coniri, doctora Adelaida Mamani Borjas, Jupau Pares, que acá 8 municipios, que saca el municipio, provincia Pacajet, Camarativa, licenciada Viviana Cruz, de programas, para que Paras Caraki, Camarativa Aruntañitac, Gilata, alcalde municipal de Calacoto, hermano Abraham Pati, como era Patapacha, Marcachinaca, que es el municipio de Calacoto, Xangapi Conagaru, Nayasti Jotawaitua, Ma, comunicador, señor, ubicadamente acá una feria de salud, una organización que Nayach, como jefe técnico municipal de salud, ¿no? Nanaka no se apretaba tunga Collasin Utanaco, Ucapaki, hermano Freddy. Ya que más achacatu y wakistata Collasin toquetarus Kiptañataki. No, acá en Coyuri acá Tzarapjani, Hanukaja, acá están médicos tradicionales, supone que su Japjarak Chai, supone que Amchik acá Katohuak Ayata Gilata Opchin. Acá, igual que como un Hatayata Gilata, acá Katoja, Utjataina Pima, feria de ganados, Ukam Utatau, Utjataina Kaisatunka, Payan, Suntinia, Sataukat, hermano Martín Alanoca, Jupapi, maestro mayor, Katupampi, coordinación Arskipta Otsi, acá feria Lorañata, Nanaka personal de salud Jamajauca, feria Roja participa, Janjada Canera, que chamar primera marakita, Nugas Maimar, Kurimar, participa, Ponejarakin, acá feria Roja hermano, entonces, y ya acá Zadito, acá hermanos del municipio Calacoto, Jupanacasti, acá feria de salud, Jupanacaport, Anipaspan, Nanagasti. Tunca centros de salud siempre trabajadas en el municipio de Calacoto, Panacaba diferentes temas, acá feria de salud, población, como aquí taque por el feria de salud, suntina, por el Panacataqueja, otras Panacataqueja, lo que es promoción y prevención, establecimientos de primer nivel, esas áreas de algo en ya como temana sobre vacunas, ya vacunas si no atacacho no kan pescana net ay nacharu como que wa ya que pana ya covid to que chan vacuna ta que como que vacuna influenza o que utjara que hipipach mischungipan cuando que te vacuna tan como este país este que no registro al SUS Sistema Único de Salud, Yaquipa, hermano, no quilatana con que no dejamos, acá registro Sistema Único de Salud, Ucaro, que el candidato, que Ucanaca, Kitica, Kipta, Opchiconacas, que el candidato que aquí no Ucaro, Hilata Freddy. Ucaro, ustedes, Mate, Musco Paracta, Musco Tarakiwa, Ministerio de aquí no. Socialización de la política SAFSI, un cuachurumali para la tapunijeo, Bolívar, como era que instancia en que municipio de la Cotón, su costa, manjatas que política SAFSI, un cuatro de aquí no, caro, que no medición de presión arterial, peso y talla y nutrición, cuando cada vez etas y la tafred, salud token para la señora como era que no toma de Papa Nicolau, ya, Papa Nicolau, Mamana Katakis, Pamaran, Maikutis, Paikuchipun,
ukataki uka feria waktu eteraki kun hamas aka usoh hilapach warmi manakarupek al años eraki ukatokit pantatan ukatokit orientación sobre las enfermedades de transmisión sexual churunigar colegio nakan sekolah parlata punya haraki ukana ka unyes teiskan hawil atadaki wa estudiante nakan pach profesor nakan pach ko hak angire nakakot komarak utharaki no mayasti akas tema atención al menor de 5 años akamun siptakin unhasiwa wawan ka qipanaga khani hil tqiti normal hani desarrollo tqiti según la edad kupanaga kam ma iskana ukanaga amit atan mamanaga tatanaga pampal atan ukataki ka hawil atadaki hilata fredi ya ukaruti planificación familiar ya karaki ya katem wa alkas karpanaga bipinaga kun kapakot ukat makar con sutin ni pasap hermano Fred ukata ki hawil tataka planificación familiar ukat ketra mister kini kun hamas planificación pras pobanaga pareja naga ukat ukamaras ya kawtar ki hermano Fred tuberculosis aka yang kauso tuberculosis ko naga municipio kalakuton uthep khitowa maimara ki unistamaya kot tratamiento ko chamayan utaski todavía tratamiento apaski ma uso takimo paciente ugot ugot peka tuberculosis ko tema ushtatara kekwan Koreani wa ni tratamiento con paganyakis con es gratuito no estado con cubre como los yakateno utjerakiwa iras y eves aptonaga enfermedades respiratorias agudas ko ichurunagan un strech nave wala ka huipimistan got como rakiwa enfermedad diarreicas ukanakat paltatas kani mamanakaro con hamsa wanakaro ka tiempo de invierno ka mantañan ko un hatajas ukanakat kiwa ka feria de salud istat como los utjerakiwa atención a medicina telesalud médico telesalud con los caraquínicos como utjerakiwa atención odontológica no ve ko ukanatas caraquínico doctor la cachacana coñar añata akama ukaroste hawil este coordinas karakiwalo con ukama institución otkharaki municipio toqetka islim satnabe servicio legal integral municipal doctora con amuit eskerekine kun hamanis kun nakat ukat hawil tiri pas nawaita karo hilata fredi wali que hilata obteñao esta pachata muxakaisa provincia Pacajes Caracoto tocan hilat kuya kana kasuk satu a ver tukteñataki kuna pacharos qallant apjata qhatuq kuna urus waqtan aka qhatuqa hilata waqtetawa programa taharaki ka jueves 18 no jueves 18 de mayo ocurre aquí programa traje ocurre las 9 de la mañana corona nagaja desarrollo del programa especial juntamente con autoridades originarias del sector. Ya está. Ya tú calvo pachero callan taphat, ¿no? Claro callan taphat. Pero mana ka alwata ya skarpana waqt es khapata. Kama ona naga wala alwata naga sapasa entrot. Jutra para que ni acá municipio Calacotoja, corpasiva hasta frontera Ito 15, 16 hasta Calacoto, ¿no? Hayat pa centro naga porin hapani hupan naga alwata con gapani ba hilata fredi. Wali ki hilata betuk inyataki hawil awaya marca chirinacaro y hasta jueves uroja purt ani pkhanya patak alwat. Ya. Valiki hermanos marca Calacoto como la que marca Uloma humanaka hermanos por ani pasmo ka feria de salud ukaroja utkaskiwa como la que incentivos utkhareki no taqpach participan tinagata con zifa más hermanos organizatas que zifanakas taquekono utaskani feria de salud toquen hermanos humanaka hul ataptao como la yaqipana inasa hayach Calacoto sukataka suntiya con kama sifta humanaka hul ataptao tabakni ayunaka teja sora como la que Copacati Taracollo Mondoro Pasa humanaka hakangapta hermanos por ani humanaka atención feria de salud pastana hermanos invitamos personalmente como jefe técnico municipal de salud 8 Contreras Roca. Wali que hilata isparta tata hay kamata Katoro hawil awayaptam hilat kuya kanaka sarant abham opchin Contreras kupau hawil awayap kharaktan wali sarant akhat hilata isparta tata ya wali que hichaste katok arakinyani hilata diaste pacher tuk nyata kinya tuk ekhnyani pesqa atana kampikiwa hasta waki Jados y Severo Víctor que dice provincia Camacho que se toca tanto ahora haz que equipan Gilata Kamisaki Gilata Severo hasta Hueñani. Muy buenas tardes hermano no Anchech Orsena Macao hasta vaya no Aymara ruta castellana ruta pero por ana niña pone no entonces
en primer lugar, les hago llegar saludos a todos los hermanos aquí en la ciudad del Alto, también en departamento de La Paz. Hermano, Nayaja Nasibay para esa provincia Camacho, comunidad Cacaraya originaria, Oxan, nacimiento, Okama, Yungas Tokenja, Pachpan aquí trabajo de Sartarak Noxa Tokenakan. Hermana Maca Ojeta hasta Bait no Anche Orasana, Arom Taraktua, Hilanacaro, Culiacanacaro. Ya. Entonces, Ancha Chaja, Naja, y Nas Istachis, ¿no? Hilanaka, Culiacanac. Acá sectorium, gas más que todo, ¿no? Nayajama organización, acá ciudad Alto Toqueta, Inasa, Aymaranaka, Hilanaka, Culiacanaka, ma organización, Wakt Ayasna, ¿no? Haika, Amtambe, Nasarnak, ¿no? Ma organización Wakt Ayasna, una civismo, ¿no? Ma civismo, Hichurunakan, a veces sentí que este acá, paralelismo, Haikomanak, a veces Yaksa departamento, ¿no? Yaksa departamento, Nax visit, Araknon, Socre, Uroro, Uxa departamento, Nax visit, Arakno, entonces, Uxa Tokenakans, Ukamarak mayak tuk tabayak acá boleh marcano haiko am tambe na hichurun por anivet acá radio Sangabel Aymar hilatanak Aymar Culiacanaka asipsta kau katokinakana uiwampi yapumpi yaput asirinaka nayaja kaisa provincia Camacho comunidad Cacaray Oxana hiskitat pachao yorebaita uiwampi ukama hakabaita aukista ikajasa ukamarake kama para que yapumpi uiwampi pero hichurun a veces parlapche inasa acá Aymar Hilanakaja nasa con ma unido tuk abaixna no haiko am tambeba nayaja port anevaita ukamara que va kayunga sunt umanja marankana kar trabajo ersat abarakta actual uxanakan trabajo askarak no entonces haiko san monta acá departamento de La Paz ma organización hibasa tuk abaixna organización de civismo no sumaja cañatak sumaka viñatak ukampe haiko hermano igual que Gilata Severo Victoria Estumaja Wayne Jamaja y hasta más organizaciones organistas wakistas si está ahí no ve hay que el Alto Marcano que Kipkaraki provincias Tokenacat a ver Caucanza Kama y hasta tantas Awinakas Utjas para Gilata Severo ya hermanos Nanakaja acá 3 provincias de Sodiongas Noriongas Uxatokinakana a veces a Hichurunakana Yaksarantapje paralelismos, ¿no? Entonces, ani mayarok tocañatak, entonces, nayaja, ancha yotana, kitenakate radio San Gabriel, istasipta, hilatanaka, Aymar Culiacanaka, Aymar Hilatanaka, o Camara Kichurunaka, ataba profesionales Aymaras, profesionales Culiacanak, Humanak, ¿no? Entonces, acá, ciudad de Alto Toquena, a veces, ajá, Jupanaka, vale, Kamasan en Airamanaka, lo Japan, ¿no? Hichurunakan, Ukataki vas a organizar, señane, ma comité de civismo, ¿no? Civismo organiza, señane, Ukamata Sumak, Mayak Sarant, Hanataki, Ukati Churunha, Nayaja Port Anevaita, Uka Amtabimpi, ¿no? Hilanak, Culiacanaka, Aymar, Arot Arsta, señaja, vale, Askiva, Ukamaraki, Hilanak, Culiacanak, Ukaxoma Moxa, Arum Tabeba, a veces Hichurnakan, jamás años, hermano, a veces Hibas Aymaranaka, siempre más discriminación su carácter, ¿no? Hankonaka, o sea, sin Hani, Ukamacarakit, Naira tiempo Nakana, trabaja ya, Wakasona Sor, Calacoto, Uxanakana, a veces más ingenieros con las trabajana, Arsuta Paroja, con Cumblia Kirakina, pagar aquí, no, pero Hichurnakan, Hani Ukamagat, Hibas Pachilasanak, Hilatana Kuliakana, Hibas Pachan, más que todo, a veces engaña señana Kukarak, Ukam Dampinanaka, organización, ya está ya que panak organiza, ma comité cívico o comité civismo en el Alto, ciudad del Alto, Nayaja, acá ciudad del Alto, Kama Sibarakto, Kaisa, urbanización, camino laja, carretera laja, urbanización Franz Tamayo, sector sí, Haixotoken, hermano. Ya, Wali que Gilata, o Kamasti, Tamast Asiñani, Sasina, Purtanewaraki, Gilata Severo, Jupaja, Gilat Cuyacanak. Amit Apamux Toqueta, Gilat Cuyacanak, Wainta Boconac, Lupip Jaraquiñani, Kamatat. Ya está más civismo utjeñapataki el Alto Marcanza. Wali kutaweta Gilata Severo y parta trabajar un purtaniquitawa. Bueno, hermano, y también mandar saludos, hermanas que están escuchando este radio San Gabriel, tal vez en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz, y mandarme saludos. Donde se llega, 9 departamentos, organizaremos una comité civismo, social civismo, ¿no? En ese lado, para que vivir bien hasta para este futuro de Bolivia. Con esa nosotros estamos preparándonos para eso, ¿no? Entonces, siempre para recalcar, mi nombre es Severo Víctor Sucapuca Condore. Yo he nacido en el campo, así también de diferentes lugares he visitado y trabajado. Eso, con esas palabras, acaba, hermano. Wali que la Severo parta tata. Hay kamat kilat Cuyacanak, wakichaban pistu ewaitan, aromantiwa chicas asis cañan, pachequeje, ya pesca catanteja, pesca y upacharaquini. Faltan 5 minutos para 5 de la tarde. Kamasti Armand Kamapan Kilat Cuyacanak.
Radio San Gabriel Digital.